Qué gusto me da saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la mañana con toda la información importante. Y bueno, tenemos también toda la información importante, y es que lo anticipamos, no se detendrían los operativos allá en Sinaloa, y precisamente las fuerzas federales detuvieron allá a 4 integrantes de una célula criminal ligada a los Chapitos. Un agente resultó herido en este operativo, pero se reporta por fortuna fuera de peligro. Y en el Estado de México fueron asegurados 12 bares y también estas chelerías en Naucalpan, Texcoco, Tultitlán. Es el operativo Atarraya y no se reportaron detenidos. Luego del asesinato del presidente del patronato de la Feria de Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo, Martín Ramírez, el ayuntamiento canceló su inauguración. Y el gobierno del Estado de México incumplió su promesa de pagarle a cerca de 1,000 trabajadores sindicalizados de Catepec. ¿Se acuerda? Los que protestaron la semana pasada y bloquearon todo, pues les iban a pagar entre lunes y martes y no les pagaron, así que a prepararse para nuevos bloqueos. Y en Culiacán, Sinaloa, las autoridades federales hicieron un operativo. Siguen en este esfuerzo por recuperar la tranquilidad en ese estado que no ha visto la calma en semanas. Aseguraron armas, granadas, coches, cartuchos. El secretario Omar García Harfuch, de Seguridad Federal, anunció las detenciones de integrantes del grupo de los Chapitos. ¿Quiénes son los detenidos? Gabriel, Luis, Juan y José N., que trabajaban para Jorge Humberto Figueroa el 27, considerado un operador clave de este grupo de los Chapitos. Un agente resultó herido, pero ya se encuentra fuera de peligro. Y bueno, en Jalisco la Fiscalía destruyó más de 6 toneladas de precursores químicos, también 400,000 tabletas de fentanilo. Estaban ahí relacionados con por lo menos 9 cuadernos de investigación en esa entidad. Y el cártel de Caborca entró al Estado de México y digamos que ya se instaló en municipios del noroeste de esa entidad, como Tlanepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza. O sea, están en el Valle de México. Es un informe del gobierno mexiquense. Esta organización criminal, fundada por Rafael Caro Quintero, reforzó su operación de la mano de los Peluches y llegaron al territorio mexiquense desde 2022. Ahí mismo en el Estado de México, la Fiscalía de esa entidad, coordinada con los 3 niveles de gobierno, aseguró 13 bares y chelerías. Esto es en Naucalpan, en Texcoco y en Tultitlán. El operativo Atarraya han asegurado más de 180 negocios en 27 municipios de esa entidad por estar presuntamente relacionados con grupos delictivos. Bueno, y en Oaxaca asesinaron a Jaime Laredo Toscano, el líder de Morena en la comunidad del Ciruelo, es el municipio de Pinotepa Nacional. Se desconocen las causas de este crimen, pero aseguran que unos tipos armados bajaron de su coche y atacaron a este joven, también candidato a agente municipal de esa comunidad. Bueno, y en Zacatecas mataron al subsecretario de Ganadería, Francisco Bañuelos. Lo encontraron en Valparaíso, al sur del estado. Él fue candidato a la presidencia municipal por Morena en 2021 y junto con él, pues son ya 2 líderes morenistas asesinados en menos de un día. En Guerrero, familiares y amigos velaron a Roberto Ramírez, el presidente del patronato de la Feria de Chilpancingo. Lo mataron afuera de una iglesia en Nochebuena. Imagínense, por favor, pues el horror. El servicio funerario fue en su casa, a unas calles de donde ocurrió el crimen. Desplegaron todo un operativo para resguardar al resto de los asistentes, y debido a esta situación, Gustavo Alarcón, el alcalde de Chilpancingo, optó por de plano cancelar la inauguración de la feria. Los comerciantes afectados van a pedir que les devuelvan el dinero que pagaron al ayuntamiento para participar en esta festividad, donde se ha señalado que grupos del crimen organizado pelean por la zona, como ocurre con prácticamente todo en Guerrero. Bueno, y el gobierno de México eliminó de su informe diario de seguridad el apartado de desvío de hidrocarburos, o sea, el huachicol ya no está de información. Se quitó a finales de septiembre, en el último tramo del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En ese entonces se ordeñaron 4.700 barriles del sistema de distribución de Pemex. ¿Qué pasa ahora? Que ya solo se presenta información relacionada con los resultados de los operativos para su combate. Y es que, bueno, se compartía esta información y se veía el ascenso del huachicol, del robo de combustible, y entonces no se pudo solucionar, no se pudo disminuir, se optó por dejar de compartir la información y listo. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que de enero a noviembre, esto es tremendo y no puede simplemente reducirse a una cifra, pero son 2.409 las mujeres que fueron asesinadas en México. Es un aumento con respecto al año anterior. 7 mujeres al día en el país, Colima encabezando la lista. Es importante decir que este número es distinto al de feminicidios, que ya suma 762 víctimas en los últimos 11 meses. Y en otros temas, el INE perfila reducir el presupuesto delineado para la elección judicial en 52%. ¿Se acuerdan que habían pedido 13,000 millones de pesos y que les dijeron, no hay manera, están locos, no les vamos a dar tanto dinero? Bueno, pues ya quedó en 6.3 mil millones, así que poquito menos de la mitad. Por su parte, la Comisión Temporal para la Elección Judicial aprobó ya el diseño de las boletas, que fue un tema, porque son muchos cargos para jueces, ministros y magistrados, así que las boletas van a ser en 2 tamaños, carta y media carta. Se van a diferenciar por distintos colores, de acuerdo a los cargos, una decisión que, bueno, va a ser analizada por el Consejo General este próximo jueves. Si usted elige ir a votar, lleve sus lentes porque son tantos cargos que la letra es chiquita. Y luego del corte, que es muy breve, el gobierno del Estado de México no cumplió. Habían quedado de pagarle a inicios de esta semana a los trabajadores de Catepec y como no les pagaron, todo indica que habrá nuevos bloqueos. Nos enlazaremos hasta ahí. Además, esta tecnología que salva, sí, inteligencia artificial, se llama Violeta y detecta patrones de violencia en las relaciones. Bueno, y además, ¿ya saben lo que significa nos cayó el chahuizcle? Se los voy a contar en unos minutos, no se vayan. La inteligencia artificial es una gran herramienta. Y fíjense, en este caso, un programa que nos permite identificar conductas violentas para que esa alerta llegue a tiempo y no permitas que crezca una relación en la que, pues sí, podrías estar en riesgo. Es Violeta. ¿Necesitas ayuda para salir de una relación tóxica, violenta o abusiva? Aunque no lo creas, la inteligencia artificial te podría apoyar. Es un espacio seguro digital que justamente a través de una conversación automatizada en WhatsApp, este chatbot, se convierte en una amiga virtual, una amiga que está disponible 24/7. Violeta es una confidente digital que te ayuda a construir relaciones de pareja sanas y libres de violencia de género. Para platicar con ella, basta escribirle por WhatsApp desde su sitio web, decirle tu nombre y tendrás una nueva amiga. Una vez iniciada la conversación, el chatbot te pregunta tu nombre para saber cómo llamarte. Después te sugiere llamar a emergencias si te encuentras en una situación donde tu vida o integridad corren peligro. Luego te da la opción de decidir sobre qué temas quieres conversar. Si deseas recibir información sobre violencia de género, si quieres acceso a orientación de un profesional o si solamente te quieres desahogar. Para platicar sobre esto que vivimos en nuestras relaciones, cómo nos sentimos, qué esconden esas cosas que sentimos. Muchas veces tenemos la violencia completamente normalizada y socializada en nuestras interacciones cotidianas. Pero eso no es todo. Violeta también tiene una sección temática para platicar con ella sobre el duelo tras una ruptura o tips para comunicar lo que realmente necesitas de la otra persona. Y tiene un apartado con respuestas honestas a preguntas incómodas, tales como la diferencia entre acoso y abuso sexual, cómo llevar un divorcio en paz y cómo pedir perdón a las personas de las que te alejaste. Informó Montserrat Ortiz.
Y es que sí, la violencia va avanzando, empieza como violencia verbal, pero luego va escalando hasta llegar a la violencia física, a la violencia sexual. Y bueno, lamentablemente tenemos un altísimo índice de feminicidios. Aquí un caso, de Quintana Roo. María Patrón ya está analizando las acciones que va a tomar en contra de la Fiscalía del Estado por negligencia y omisión en el caso del feminicidio de su hija, Francisca Mariner, en 2020. Y es que su cuerpo estuvo todo el tiempo en el CEMEFO y nunca le avisaron. Durante los últimos 4 años hizo acciones junto a un colectivo de madres buscadoras de ese estado para pedir que se investigara en el caso y que avanzaran. Y apenas el 21 de diciembre pasado la citaron para darle la noticia. Gracias por ser empáticos, por entender la angustia de las madres que salen a buscar a sus hijos, por entender cuando les cerramos las calles. Pero es la única manera en la que podemos presionar a las autoridades. Bueno, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que en el operativo Conduce sin Alcohol, conocido como el Torito, detuvieron a 58 conductores durante la Nochebuena. 56 acabaron ahí en el depósito vehicular. Así que bueno, pues un buen operativo sin duda que apoya a aquellas personas que, bueno, pues quieren circular con seguridad. Justamente en este operativo, los policías detuvieron en un punto de revisión en el centro, la alcaldía Cuauhtémoc, a Mauricio N. Dio positivo a la prueba de alcoholemia y le encontraron una réplica de un arma de fuego. Lo llevaron al Ministerio Público y bueno, ahí se va a determinar su situación jurídica. Pero vaya Navidad la que recibió el personal de los servicios de emergencia en esta Ciudad de México, y es que tuvieron que atender por lo menos 6 incendios. En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, las llamas consumieron un departamento en la colonia Juárez. Lamentablemente un perrito murió en este incendio. Hubo otros reportes en distintas alcaldías donde afortunadamente no hubo víctimas. Y en Magdalena Contreras una falsa alarma. Pero ojo, el uso de pirotecnia y de fogatas en estas fechas pues ha llevado a que aumente todavía más la contaminación. Y entonces frío y contaminación, pues hay calidad del aire muy mala. Así que la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó una precontingencia cerca del mediodía de ayer. Ya luego se dispersó la contaminación, se determinó desactivarla poco antes de las 5 de la tarde, pero ojo, no es exclusivo del Valle de México, también en Guadalajara están padeciendo esta situación, activaron una precontingencia. Algunos síntomas también tuvieron ya por la contaminación. La zona metropolitana de Guadalajara, allá en Jalisco, lleva 47 precontingencias, 10 contingencias fase 1. Mucho más que otros años. Hoy de verdad se siente como si fuera neblina. Arden los ojos, la garganta. En el Estado de México también mala calidad del aire. La Secretaría del Medio Ambiente tiene fase 1 de contingencia para el Valle de Toluca y Santiago Teanguistengo. A las 10 de la mañana se va a actualizar, así que hay que estar atentos, pero por lo pronto, pues bueno, no se recomienda hacer ejercicio al aire libre. Y sí, las enfermedades respiratorias aumentan en estas fechas, el frío no ayuda, pero ojo, porque hay una gripa que es especial, que te puede dar cualquier día del año, que no tiene que ver con el frío, sino con lo que ocurre en la cocina. ¿Qué tiene que ver la gripa con la cocina, Paola? Explícate. Bueno, es que es muy importante que seamos cuidadosos a la hora de elegir la olla, el sartén, de qué material está hecho, cuánto puedo calentarlo, qué hay que evitar para cuidar de nuestra salud. Yo por eso mejor ni cocino. Fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, tos seca y cansancio extremo son algunos de los síntomas de la gripe. Y para algunas personas no se presentan cuando hace frío o tienen bajas las defensas, sino cuando están cocinando. Se trata de la gripe de teflón o fiebre por vapoles de porímero, relacionada con la inhalación de un químico que se desprende de algunos sartenes antiadherentes a la hora de cocinar. Esto suele ocurrir cuando la sartén está sobrecalentada o cuando está hecha con las llamadas sustancias químicas eternas, que son materiales famosos por su capacidad de persistir durante muchos años en el medio ambiente.
PTFE o politetrafluoroetileno. Ese es el producto químico que está en los sartenes, ollas y etcétera, que tienen la gracia de que los alimentos no se pegan. Tan solo el año pasado se registraron alrededor de 200 posibles casos en Estados Unidos, según registros realizados por centros de intoxicaciones. Los síntomas generalmente se presentan varias horas después de la exposición, según la Librería Nacional de Medicina estadounidense. Además, debido a sus similitudes con los de una infección viral, puede causar diagnósticos erróneos. O sea, si uno no tiene el antecedente de que la persona estuvo expuesta a estos gases tóxicos, la verdad es que parece una gripe por cualquier otra causa. La gripe de teflón se documentó por primera vez en 1951 y sus efectos no son iguales a los de un resfriado común. Puede provocar edema pulmonar, neumonitis e incluso la muerte. Para evitar este padecimiento, expertos recomiendan no precalentar las sartenes antiadherentes, no cocinar a fuego alto, ventilar bien el espacio donde cocina y no utilizar instrumentos de acero inoxidable sobre las ollas o sartenes. Informó Montserrat Ortiz. Bueno, ¿y se acuerda de los bloqueos que dejaron un caos la semana pasada en Ecatepec? Trabajadores que dicen, oigan, ya páguenos lo que nos deben. Les dijimos aquí que el gobierno del Estado de México se comprometió a pagarles entre lunes y martes de esta semana, pero no, los dejaron plantados. Son casi 1,000 trabajadores sindicalizados de Ecatepec que bloquearon vialidades en protesta y que no les cumplieron con el acuerdo. Les dijeron entre el 24 y el 23 y 24 de diciembre les vamos a pagar. Para Navidad ya van a tener su dinero y pues resulta que no les pagaron. ¿Qué va a pasar? Me lanzo justamente hasta Ecatepec con José Antonio García. ¿O dónde exactamente te encuentras? Es la caseta México-Pachuca. José Antonio, ¿qué pasa? Sí, efectivamente, Paula, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Nos encontramos aquí en la autopista México-Pachuca. Esta es la caseta de cobro de Santa Clara. Y bueno, pues está tomada en estos momentos efectivamente por los trabajadores sindicalizados del municipio de Ecatepec. Ellos pues efectivamente realizaron estas manifestaciones la semana pasada, cinco puntos que bloquearon la semana pasada. El día de hoy, bueno, pues están únicamente, no están bloqueando, están pues tomando la caseta, están dejando el paso libre tanto para desplazarse a Pachuca como a la Ciudad de México. Observamos que bueno, pues todo el gremio se encuentra aquí en este lugar, han mostrado sus pancartas y bueno, pues están lanzando consignas. El pago no llegó, por eso se están manifestando, Paula. Pues sí, y con toda la razón. Te agradezco muchísimo, José Antonio, el reporte y te pido sigamos en comunicación. Pero yo quiero proponerles que platiquemos sobre esto que seguramente han escuchado una y otra vez. Ya nos cayó el chahuistle, ¿no? Cuando te pasa algo pues desafortunado e inesperado. ¿Quieren saber de dónde viene esto de ya nos cayó el chahuistle? Los invito a la escuela. Únanse por favor a mi escuela. Aquí están mis lentes y todo lo necesario para ponerme en plan profesora. Ay, muy bien peinados mis alumnos, qué maravilla. Fíjense, ya vi que sí, efectivamente acuden con el mismo peluquero. Qué guapos ambos. Bienvenidos. ¿De dónde viene esto de ya nos cayó el chahuistle? Se los platico, que ya sabemos, ¿no? Esto se usa cuando justamente ocurre algo pues inesperado, algo desafortunado, pero viene del náhuatl. Sí, déjenme mostrarles, porque justamente el chahuistle se refiere a una enfermedad de las plantas como el trigo o el maíz. En realidad aquí aplica para el maíz. Es esa enfermedad producida por un hongo y cuando le cae esta enfermedad al maíz, se afecta el cultivo de manera importante. Chahuistli es la palabra en náhuatl y significa enfermedad del maíz. Por eso, justamente, si dices ya me cayó el chahuistle, pues significa que ya te cayó. En este caso, la enfermedad o aquello malo, inesperado, eso que no me gusta y que no quiero. ¿Entendieron, muchachos? Yo las pedía de chahuistle con quesillo. Fíjate, no, pues ese no es chahuistle. El hongo del maíz, ¿cómo se llama? Ese sí se lo saben ustedes si son bien. El cuitlacoche. Oigan, por cierto, el cuitlacoche, sí, no se hagan bolas. El cuitlacoche es muy nutritivo, es delicioso, tiene muchos antioxidantes. Consuman cuitlacoche.
pero es diferente al chahuiztle, que era una enfermedad mala, fea, espantosa, que lastimaba mucho al cultivo. ¿Entendieron, muchachos? Sí, entendieron y ni siquiera se despeinaron. Voy a la pausa. Al regresar, a ver, sí, esto que pues es triste y es preocupante, la disminución del número de mariposas monarca que llegan a nuestro país. Pero ¿qué tiene que ver esto con los grupos criminales? Hablaremos de ello y además estas imágenes en exclusiva, sí, de Dulce en perfume de gardenia. Estaremos recordándola luego de su muerte, luego de su fallecimiento justamente en Navidad. Voy a la pausa, no se vayan. La mariposa monarca, esta belleza que es además, pues sí, parte de nuestra cultura, la vemos en tantas expresiones asociadas a lo mexicano, pero es también muestra de fuerza, porque migra pues desde Canadá, desde los Estados Unidos hasta algunos lugares en México. Lamentablemente, la actividad humana la está poniendo en riesgo, en particular, sí, la actividad criminal. Pues es un insecto, aunque se ve muy frágil, pero es un insecto que une a los, no solamente a los mexicanos, sino a los países. Cada año, millones de mariposas monarca emprenden un viaje transfronterizo. Para sobrevivir al invierno, vuelan 4,000 kilómetros desde Canadá hasta México. 1 mes y medio se invierten en la migración, 5 meses invierten aquí en los sitios de hibernación, la misma generación. En su largo viaje desempeñan un papel importante como polinizador. Mueven el polen de las flores, promoviendo así la diversidad genética de las plantas. Pero en su ruta y destino, la mariposa monarca enfrenta la amenaza constante de la tala ilegal de árboles, el cambio climático y el uso de herbicidas. El uso de agroquímicos y el uso de insecticidas y plaguicidas se quedan en las plantas, en las hojas, y es bien difícil, y las monarcas están enfermándose también por la absorción de estos. La población de mariposas monarca en peligro de extinción ha disminuido drásticamente en los bosques mexicanos. En la temporada 2023-2024 cubrieron apenas 0.90 hectáreas. Esto representa una disminución del 59.3% de la población de monarcas respecto a la superficie que ocupó durante la temporada 2022-2023. Informó Diego Guerrero. Y miren, les confieso que acudí personalmente junto con mis hijos, junto con mi familia, a ver a las mariposas monarca. Y esto en Temascaltepec, en el Estado de México. Y honestamente fue muy triste. Caminamos en el ascenso de una montaña con esta pues emoción de poder ver a las mariposas y vimos muy poquitas. Y bueno, pues busqué a un querido amigo conservacionista que durante muchos años estuvo monitoreando justamente lo que ocurre con la mariposa monarca. Gracias, Napo, por estar aquí. Muchas gracias, lo que me alegra saludarte y poder platicar. Napoleón Efilat es un experto en conservación. Le has dedicado, insisto, muchos años a la mariposa y a muchas especies. Has logrado que se regule, por ejemplo, el avistamiento de muchas especies. ¿Qué pasa en particular con las mariposas, Napo? Pues mira, muchas gracias antes por la invitación. Y es un gusto hablar de estos temas, Paula. La verdad es que hay que despertar el interés de la gente justo para observarlas y conservar, ¿no? No puedes conservar algo que no amas. Entonces, es importantísimo estos temas. Y como tú dices, bien dices, hay muchos factores en los cuales se va reduciendo lamentablemente el número de la mancha de mariposa monarca en los ecosistemas de México. Muchos factores. Vienen desde Canadá, desde los Estados Unidos. Ya en la Unión Americana se está discutiendo el declararla una especie en peligro para destinarle toda una serie de recursos y de apoyos. ¿Es de ese tamaño? ¿Está en peligro? Tú monitoreaste durante años su llegada.
Sí, bueno, nosotros junto con todas las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo está la WWF, que es una organización no gubernamental. Que he colaborado con ellos. WWF es la World Wildlife Fund y hacen un muy importante trabajo para muchas especies. Es correcto, ellos son integradores de información y junto con las instituciones de gobierno como la CONAMP, CEPANAF en el Estado de México y en Michoacán, se hace un monitoreo, se conjuntan los datos y se llegan a estos alarmantes datos, ¿no? Disminuye cada año. Cada año. ¿Por qué? Mira, vamos a partir de que es un insecto muy vulnerable. Es medio gramo, ¿no? Lo que se tiene. Claro. Medio gramo es un insecto pues relativamente pequeño para hacer una migración de 4,000 kilómetros desde Norteamérica hasta el centro de México. Y desde ahí cualquier factor puede afectar la mancha, ¿no? de mariposas. Tenemos la tala clandestina. Gracias. A ese punto quería llegar. Y yo sé que es un tema peligroso, ¿no? Ha habido, pues sí, personas que defienden al ecosistema, que buscan eliminar la tala clandestina y que hoy ya no están aquí para contarlo. O sea, los amenazan y algunos los han matado. Entiendo que hay actividad criminal detrás de toda esta tala que está derivando, entre otras cosas, en la reducción de las mariposas. ¿Es así? Sí, mira, es uno de los grandes factores de la disminución de los bosques. Tenemos como primer dato, no es la tala clandestina, es el saneamiento, que son las plagas. Los bosques son muy vulnerables a plagas y el saneamiento quiere decir que tenemos que talar no grandes manchas de forestales. Sí. Y después tenemos la tala clandestina, que es justo talar los organismos vivos que no están dados de alta, ¿no? Claro. Y eso es lo que afecta los números. Entonces, cuando la mariposa quiere llegar al centro del país y no tienen dónde hibernar, claro, pues evidentemente cada vez es menos su supervivencia. Qué tremendo. Pues ahí entonces esto que mencionaba, la relación de la actividad criminal con la reducción de la mariposa monarca es por la tala clandestina, pero nos dices el primer factor es la existencia de plagas y bueno, pues ahí sí se puede hacer un trabajo importante para lograr una diferencia, ¿no? Sí, se hacen los distintos gobiernos estatales, federales, se hacen saneamientos, pero a final de cuentas el resultado es el mismo, es disminuir la masa forestal en donde llega este organismo tan pequeño, en donde, bueno, hiberna, ¿no? Pues Napo, yo te propongo que sigamos platicando de este y otros temas que tienen que ver con naturaleza y con conservación. Es más, propongo que nuestra siguiente charla sea en el océano, por ejemplo, padrísimo, ¿no? Sí, planazo. Este es un buzo como se debe, hace apnea como semidios, es una locura. Así que, por favor, vámonos a bucear, ¿sí? Claro que ahí sí. están apareciendo además sus redes sociales para que vean la maravilla de imágenes que capta y comparte, porque además yo sé que todo lo que ocurra relacionado con Napo se traducirá en, pues sí, la conservación y el cuidado de la naturaleza. Gracias, Napoleón Gila. Muchas gracias. Gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a ti. Y vámonos ahora a ver cómo se va a comportar el cielo en estos días, cómo estará el frío, porque se prevén lluvias para Quintana Roo, para Yucatán, para Tamaulipas, también para Querétaro y para Hidalgo. Se mantendrá el ambiente frío en la mañana y en la noche en todas las zonas montañosas, sobre todo de Durango, Chihuahua y Sonora. Calorcito para Chiapas, para Quintana Roo. Aquí en la Ciudad de México, una máxima de 21, una mínima de 5. Y bueno, voy a la pausa. Al regresar, fíjense, otra vez sacaron a una persona de un restaurante porque estaba acompañado de su perro guía. O sea, siguen sin entender nada en torno a la inclusión y además honestidad sobre ruedas. Este taxista que regresó, sí, lo que otro compañero se había robado. Vengo con esto y mucho más en solo unos minutos. No se vayan. Bueno, y cámaras de vigilancia en Soledad de Graciano Sánchez, es San Luis Potosí, captaron, fíjense, cómo un taxista robó los regalos de una familia. Se bajó la familia de la unidad y se robó los regalos de Navidad. Así que, ¿cuál espíritu navideño y ni qué nada? Como el Grinch, se les fue con todo y regalos, arrancó. Por fortuna, esta historia tuvo un cambio de giro, porque otros taxistas se enteraron de este robo, buscaron al responsable y devolvieron todos los regalos. Las llevaron, de hecho, hasta la casa de los dueños. Así que luego de esta acción, el culpable fue remitido con las autoridades correspondientes y la familia celebró con sus respectivos regalos.
Aquí está el chofer, va a entregar las cosas y va a aclarar las cosas para que no se vayan a pasar de 2.7. Aquí estamos, tampoco lo vamos a dejar morir solo, pero sí tiene que aclarar las cosas. No se pasen de 2.7 y bueno, ganó la Navidad. Y bueno, insistimos, hay que dejar claro, los perros guía no son mascotas, no son un capricho, son necesarios. Los perros guía son animales de servicio que desempeñan una labor de asistencia. Hay un artículo, es el 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que indica que no se puede negar el servicio ni cobrar cuotas extra a quien acuda a un lugar con un perro guía. Incluso están obligados a tener las facilidades necesarias para que las personas con discapacidad, en este caso visual, puedan disfrutar del servicio. Así que ahí está el artículo, tómenlo en cuenta y bueno, seguiremos insistiendo en el tema. Y son más de 50 árboles de la colonia Hipódromo en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, que van a ser talados, lamentablemente, por una plaga. Es una plaga de muérdago, árboles pues enfermitos en el Parque México y en toda Avenida Ámsterdam, es la zona de la Condesa, porque corren el riesgo de secarse y caer, así que bueno, los van a talar y van a sustituirlos. Sí, gracias a Gid, que siempre nos tienes invitados, de los que, bueno, con los que disfrutamos mucho. Qué gusto estar aquí. Fuera de lo común, sin duda alguna. ¿Te gusta echarte trompos a la uña? Bueno, y bailo como trompo como también. Mira, así de fácil le tienes que hacer. Gerardo. Carrusel. Sí, Gerardo Montero, mira, ¿desde cuándo me diste al yo-yo? No, ¿Cómo aprendiste? Pon tu mano, mira. ¿Cómo pongo mi manita? Eso, ahí está. Mira, por lo menos ese truco ya te salió. Ese truco ya me salió y se siente rico además. ¿Cuándo empezaste tú? ¿Definitivamente no fuiste a la escuela? No, todavía sigo sin ir, sigo jugando trompo. Oye, aquí voy a seguir otro rato. No te pases, sí que eres, pero mira, obviamente... ¿Cómo estuvo eso de la piernita? Túneles. Tienes que echarle la patita también ahí, mira. Híjole. Échale. ¿Cómo de que no? No sé cuántos años, porque yo ya no cuento los años, es de muy mal gusto. Está bien, pero hace muchos que no pero nunca dejamos de ser niños. Yo creo que todavía te sale. La manita estirada. La punta hacia arriba. Ajá. No les vaya a pegar, compañeros, porfa, traen casco todos. Sí. Adelante. Ya están curados de espanto. O no se va a ir esto en contra de ninguna cámara. Échale. Ahí les va. Fuerte, hacia el frente. 2 y 3. Ahí está. Muy bien. Ahí está mi trompo. La cuerda, Pau. ¿Cómo de que no? Cuerda. Pon la cuerda por aquí. Y entonces la cuerda va de este lado. La mano derecha le da una vuelta. La mano derecha le da una vuelta. Cruza a la izquierda en el suelo. Cruza a la izquierda en el suelo. Así, un poquito más cerrado. Y lo levantas recto y pon la mano, despacito. Y pon la mano. Eso, estuvo muy cerca. Sí, pero mira, sigue trompeando ese. Lo lanzaste muy bien. Es que mi truco era diferente. O sea, volaba tantito y luego seguía dando sus salvo vueltitas. tu mejor opinión, como yo que no sé veo. si esa te salga, querido. Le está lastimando la luz. A ver, Mira, vamos a hacer ver. un truco con lentes, a ver si te gusta. ¿Truco con lentes? si A ver. Sí, el cíclope. Ay, güey. Todo está controlado, ¿eh? El trompo va a estar en medio de la frente, girando como el ojo de un cíclope. No te lo puedo creer. ¡Ay, Y gira, que gira. No, ¿tú cuántos años ya llevas en esto? 23 años, creo. Qué bárbaro. Nada más. Fíjate, llevas... Lobo. Me fascinó. Gerardo, felicitaciones. Un gusto estar con Qué ustedes. destreza, qué barbaridad. Sajid, vas a romper todo. Ya lo rompí. Bueno, ahí le pagas tú, ¿eh? Yo ya me voy. Un placer. Gracias, Pau. Querido. Felicidades por esto que haces. Y yo voy a la pausa. Al regresar, tensión en las montañas. Ya verá lo que ocurrió con estos esquiadores en solo unos minutos. No se vayan. El tema de los migrantes ha estado en el centro de la atención y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente tiene diálogos permanentemente con funcionarios centroamericanos para que asuman su responsabilidad ante las posibles deportaciones masivas que ha anunciado Donald Trump. Países cuyos habitantes cruzan el territorio nacional para llegar a la frontera norte y por supuesto que nosotros vamos a seguir defendiendo a los mexicanos y mexicanas, es lo que nos corresponde, que la repatriación se haga a los distintos países de origen. Bueno, esto lo dijo apenas la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera de hoy, que los países se hagan responsables de estos migrantes porque, bueno, pues no podrán permanecer en México. Gracias a ambos y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos fascina estar en vivo con ustedes durante las fiestas.